Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la última tertulia del 2017 de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldesi. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante que se refiere a las cláusulas y a las prácticas abusivas en el contrato de seguro, a raíz de el desarrollo normativo que ha hecho la Superintendencia Financiera de Colombia de este tema. Esto se remonta a reformas financieras anteriores, en donde simplemente ven un enunciado de prohibición de cláusulas abusivas, pero este asunto no se había desarrollado normativamente y la Superintendencia pues introduce aquí una serie de normas muy importantes en esta materia, en la medida en que el tema de las cláusulas abusivas es un tema jurídicamente jabonoso, es muy difícil de parametrizar y por eso es muy importante adentrarnos mucho más en este tema. Para tratar el tema de las cláusulas y las prácticas abusivas nos acompaña hoy el doctor César Núñez Villalba, natural del Tolima. El doctor César lleva muchísimos años vinculado al sector asegurador en la parte jurídica, es abogado, tiene especializaciones en Derecho Administrativo, en Derecho Laboral, es magíster en Seguros, en Derecho de Seguros, ha hecho múltiples publicaciones de diversos artículos en Derecho de Seguros, es miembro de Acoldesi desde hace muchísimos años y ha trabajado igualmente en el sector asegurador. Actualmente tiene su oficina de abogado. Le damos las gracias, doctor César, por su compañía en la noche de hoy y procedemos a escuchar su conferencia. Bueno, gracias. Pasamos. Bueno, ese es el temario de lo que vamos a tratar. Concepto de cláusulas abusivas y prácticas abusivas. La protección del tomador, asegurado y beneficiario contra las cláusulas y prácticas abusivas. Este capítulo lo subdividimos en el control legal, control regulatorio de la SFC, ya Superintendencia Financiera de Colombia, control previo de la SFC a través de las condiciones generales de la póliza, enumeración e identificación de cláusulas y prácticas abusivas por parte de la SFC, análisis de ellas. O sea que aquí vamos a tratar de comentar cada una de ellas, no todas las que tiene la Superintendencia enumerado, que son 54 prácticas abusivas, 54 cláusulas abusivas. Ahí incluyen en una sola enumeración, tanto para el sector financiero propiamente dicho, bancos, corporaciones, como para las compañías de seguros. Importancia del defensor del consumidor financiero y la identificación de las cláusulas abusivas. Ese es un tema importante y es un reconocimiento que le quiero hacer a los consumidores financieros porque trabajaron bastante en ese tema. Sanciones por incumplimiento en el sector financiero y asegurador, en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor y control jurisprudencial. Bien, el último capítulo, pues la normatividad que se aplica a estos temas, a este tema específico. Bueno, las cláusulas abusivas están reguladas básicamente por dos leyes, la 1328 de 2009 y la 1480 también del 2009. Una que regula el sector financiero y la otra que yo dijera regula todo el sector, no solamente el privado, sino también la Superintendencia Financiera tomó varias de las cláusulas y prácticas abusivas de esa ley y las incluyó dentro de su circular junto con las mencionadas en la Ley 1328 del 2009. También, como decía el doctor Juan Manuel, es importantísimo el papel que jugó la Superintendencia Financiera a través de 4 circulares. Dos de ellas el año pasado, la 018 y la 048, que, como ustedes saben, la Superintendencia emite circulares, pero luego las enmarca dentro de la circular básica jurídica externa
que es la 029 del 2014. Antes era la famosa 007 del año 96. El concepto de cláusulas abusivas. Bueno, leyendo yo por ahí uno de los tomos, el segundo del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, encontré que también se llaman vejatorias, las llaman en otro lado, y aquí también se conocían como leoninas. En la legislación colombiana, la ley 1480 sí las define y dice qué entiende por cláusulas abusivas. Curiosamente, la ley 1328, que es la de protección al consumidor financiero, no define ni qué son cláusulas abusivas ni qué son prácticas abusivas. No obstante, que sí tiene un primer capítulo dedicado a definiciones, un primer artículo, no hablemos de capítulos. Las describe. Ustedes dicen, bueno, pero entonces ¿cómo la superintendencia ha llegado a regular con un detalle pero minucioso cláusulas y prácticas abusivas? Porque las describe, ¿ya? Pero realmente no las define. Quien sí las define es, como les digo, la ley 1480 de 2011. Creo que este 2011 está mal, creo que es 2009. ¿Sí es 2011? Ok. Como esto no está muy legible de allá, ¿cierto? Las define como aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor. Aquí está la clave. En todas las legislaciones del mundo es que haya un desequilibrio y que cause un perjuicio, ¿correcto? En contra del consumidor y en favor de la parte dominante. Entonces, que afecten el tiempo, modo y lugar en el que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. Esta última definición, la ley 1328 la tiene muy presente cuando inicia una investigación contra una compañía de seguros por una presunta violación por haber incluido cláusulas y prácticas abusivas, que si presentó el reclamo o la queja el consumidor, tomador, asegurado o beneficiario, entonces sí la aseguradora procedió de inmediato a corregir esa situación. Entonces ahí de pronto no la sancionan, sino que le hacen su requerimiento dentro de la escala de sanciones que tiene la superintendencia, que trae en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Que ya mencioné las circulares. Esto de la protección del consumidor financiero se da en todo el mundo prácticamente. Colombia fue de los últimos países que realmente legisló en detalle sobre la protección del consumidor financiero. Muchos países de Latinoamérica legislaron primero que nosotros: Paraguay, Nicaragua, Argentina, Brasil. No voy a leerles esto de la definición del consumidor financiero de la ley belga ni de este tratadista. Vamos más bien, por favor. No, nos pasamos más. Esta. Todos sabemos quién es el profesor Rubén Stiglitz, junto con el profesor Morandi de Argentina. Ambos son argentinos. Muy parecidos en su estilo y el maestro Halperin a la manera de escribir y de razonar del doctor J. Frenosa. Él dice que para que una cláusula pueda ser catalogada como abusiva debe tener las siguientes características. A, que no haya sido negociada individualmente. B, que al consumidor le sea presentada dicha cláusula ya redactada previamente. C, que el consumidor no haya podido participar en la discusión de ellas. D, que su contenido constituya una infracción a las exigencias de la buena fe. Y E, que la cláusula cause un detrimento del consumidor en beneficio del predisponente, un desequilibrio relevante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Esta última parte E, mucho, como les digo, es en lo que cuando uno lee qué se entiende por cláusulas abusivas en las diferentes legislaciones, hacen énfasis en este punto. Esta es la parte medular realmente. Que haya un detrimento del consumidor en beneficio del predisponente.
proponente y un desequilibrio, correcto, entre los derechos y obligaciones de las partes. En la Ley 1328 del 2009, pues está prohibido incluir las cláusulas y las prácticas abusivas, que dicho sea de paso, la Ley 1328 del 2009 sí habla de cláusulas y prácticas abusivas, pero la Ley 1480 no habla de prácticas abusivas, habla únicamente de cláusulas abusivas. Eso, como lo vamos a ver, y lo dejo mucho al criterio de ustedes, ¿cuál es la diferencia, que yo la hago muy sutil, entre cláusulas abusivas que están contenidas en el contrato y prácticas abusivas? Porque muchas de esas prácticas son tan solo una consecuencia de la cláusula abusiva. Entonces no es fácil hacer esa diferenciación, mas sin embargo traté de hacerla, como más adelante les comento. En nuestra legislación, lo comento más adelante, la legislación colombiana, si estoy equivocado, usted levante la mano a alguien, o Juan Manuel, no enmarca el contrato de seguro, no dice que el contrato de seguro es un contrato de adhesión, no lo encuentra en ninguna ley. Es a través de la doctrina y la jurisprudencia, correcto, que el contrato se viene enmarcando, y aquí sí se hizo ya ley, porque fíjense que en la Ley 1328, al contrato de la superintendencia entra en ejercicio de esas facultades que le da la Ley 1328 y el decreto 2555 del 2010. Entra a legislar catalogando el contrato de seguro como un contrato de adhesión. Pero insisto, no encontré una ley que diga el contrato de seguro es un contrato de adhesión. Esto ya lo leí, cómo define las cláusulas abusivas, la Ley 1480 del 2011. Aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que en las mismas condiciones afectan el tiempo, modo y lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del equilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. Esto sobre el concepto de prácticas abusivas. Les había comentado ya que la superintendencia en sus circulares, ni la superintendencia financiera, ni la Ley 1328 del 2009 dan una definición ni de cláusulas abusivas ni de prácticas abusivas, y que la Ley 1480 pues no menciona las prácticas abusivas. Tiene un capítulo dedicado a las cláusulas abusivas. Entonces yo me puse a mirar todas aquellas 54 causales que tiene la superintendencia en sus circulares, como les digo, en la 029 del 2014, ahí están todas estas circulares. Y de ahí ensayé una definición. Yo ensayé una definición, me puse a ver el diccionario de la Real Academia, qué entendía por práctica, qué entendía por abuso, qué era abusador, ¿ya? Y encontré algo en el diccionario jurídico del maestro Guillermo Cabanellas, que es un diccionario de una edición viejísima, porque fue el primer libro que yo compré cuando estudié Derecho, cuando comencé a estudiar Derecho. Entonces, ya comprenderán Regresamos, por favor. Sigamos. Aquí define el maestro Guillermo Cabanellas que se entiende por práctica no abusiva, sino el que abusa también. Toda línea de conducta, dice él, toda norma de conducta, ¿correcto? De todo acto que se sale fuera de los límites impuestos por la razón, la equidad, la justicia, que ataque en forma directa o indirecta las leyes por el interés general. De ahí sacamos esa definición. Vamos ahora a hablar de la protección del tomador, asegurado y beneficiario sobre las cláusulas y prácticas abusivas. Control legal. Antes de entrar en vigencia la Ley 45 del 90,
que derogó la ley 105 de 1927, una ley que duró mucho tiempo vigente. Esta ley 45 del 90 fue una especie de revolución positiva dentro de nuestra legislación, porque era llamada y es como la ley que estableció la libertad de competencia y libertad de contratación. Esta ley fue importantísima por varias razones. Uno, porque le quitó a la previsora, hablemos de quitar. La previsora tenía un privilegio que era asegurar todos los seguros de las entidades públicas, ¿correcto? Y todas tenían que ir allá a la previsora. Una compañía de seguros diferente a la previsora, sea particular, podía participar, ¿correcto? Pero decía el decreto 222 del 83, eso es arqueología jurídica, ¿ya? Que si otra compañía de seguros participaba, ¿correcto?, en esa especie de licitación privada que hacía la entidad pública y quedaba en iguales de condiciones que la previsora, tocaba preferir a la previsora. O sea que ganaba con ambas, con sello y con cara. Entonces, a raíz de esa ley, libertad de competencia, libertad de contratación, todas las entidades públicas ya por ley no podían contratar con la previsora, sino que las entidades públicas tuvieron que acogerse la ley 80 del 93, empezar a sacar las licitaciones públicas. Pues fue beneficioso para las entidades públicas porque como era una sola compañía de seguros, pues los reaseguradores imponían sus tasas porque no había una competencia. Entonces, desde ese punto de vista hubo una innovación muy grande, la previsora reformó sus estatutos, entonces para poder competir con el sector privado, y desde esa fecha, la previsora pues asegura tanto el sector oficial como también el sector particular. Sigue siendo quizá la compañía más fuerte para el aseguramiento de las entidades públicas porque el know-how que tiene la previsora, yo diría, se ha transmitido de generación en generación. En la compañía de seguros donde yo tuve el gusto y el honor de trabajar muchos años para poder fortalecer ese sector de licitaciones públicas, se trajo 2 vicepresidentes de la previsora. Es decir, para que vean ustedes realmente el conocimiento que tienen allá en esa compañía. La otra parte importantísima de esa ley consistió en la desregulación administrativa que hubo. Antes de la ley 45 del 90, pues todo pasaba por aprobación previa de la Superintendencia Financiera, que era todo, tasas, ¿cierto?, tarifas, notas técnicas, clausulados de las pólizas. Y atérrese, condiciones particulares, tenían que ir a la Superintendencia Financiera para que las aprobara. Como les digo, esto es arqueología jurídica, pero era muy importante porque ustedes noten el contraste. De esa limitación tan grande y control estricto que tenía la superintendencia, se pasó, yo diría que a una libertad, no hablo de laxitud. Entonces, ya las compañías de seguros no tenían que enviar a la superintendencia financiera para su aprobación un clausulado, las notas técnicas, tasas, tampoco tenía que enviarlas. Tan solo conservó la competencia previa, estoy hablando previa, ya para cuando se iba a fundar una compañía de seguros, que era obvio, y aprobar el clausulado, notas técnicas de esa compañía de seguros nueva, o cuando se iba a fundar un nuevo ramo por una compañía ya constituida. Si se iba a aprobar el ramo de terremoto porque tenía incendio en una compañía constituida, le tocaba, no podía comercializar ese ramo no aprobado, tenía que solicitar la aprobación. Bueno, entonces, esa parte, ¿qué ocurrió después? Aclaro, el hecho de que desapareciera ese control previo no quiere decir que la superintendencia financiera no conservara la competencia para en cualquier momento, ¿cierto?, revisar clausulados, notas técnicas y ordenar a la compañía de seguros respectiva que suprimiera determinada cláusula o ajustara las notas técnicas, reservas, en fin. Eso pues
es una competencia que la superintendencia, como es obvio, siguió manteniendo. Aquí, en punto de protección al consumidor financiero, vino ya una limitación a esas condiciones generales de las pólizas. No es que tengan que someterlo a control previo, me adelanto, sino que en virtud del mandato de esas circulares, que las primeras las emitió la Super en el 2011, finalizando el año pasado con las 018 y 048, que están dentro de la circular básica jurídica 029, ella estableció taxativamente cuáles eran prácticas abusivas y cuáles cláusulas abusivas, y prohibió, en ejercicio de la ley 1328 del 2009, que ya las había prohibido. Es que la superintendencia vino a ejercer ese control específico. Entonces, prohibió que esas cláusulas abusivas fueran introducidas dentro de las condiciones generales de las pólizas. Bueno, la ley 1328 del 2009, seguimos a lo siguiente, doctor Santiago, gracias. Enumera dentro de su clausulado, artículos 11 y 12, 4 cláusulas abusivas, más o menos 4 prácticas abusivas. Y les repito, la ley 1480 enumera también varias cláusulas abusivas, no enumera prácticas abusivas. Entonces la superintendencia, ¿de dónde sacó toda esa cantidad de cláusulas abusivas y prácticas abusivas? O sea, 54 y 54, como les he dicho. Uno, de las leyes, la ley 1328, la ley 1480, porque si uno mira con juicioso, ve que la superintendencia coloca algunas de esas cláusulas abusivas de la ley 1480 y en esa enumeración de la circular 048. Del trabajo que realizaron los defensores del consumidor financiero. Aquí me adelanto también, porque la superintendencia, en virtud de un mandato del decreto 2555 del 2010, le solicitó a los defensores del consumidor financiero de las aseguradoras que revisaran todo el clausulado de las pólizas y a juicio de ellos dijeran cuáles eran cláusulas abusivas y se las remitieran a la junta directiva y copia de ese trabajo donde decía cuáles eran las cláusulas abusivas. Entonces se iba a la superintendencia financiera, correcto. ¿Qué hizo la superintendencia financiera con ese trabajo de los defensores del consumidor financiero? Les dio un plazo a las compañías de seguros para que suprimieran, sacó una circular, ok, dijo estas son cláusulas abusivas, prácticas abusivas, me suprimen de las condiciones generales de la póliza todas estas cláusulas que se consideran abusivas y le dio un plazo para ello. Ese fue un trabajo en equipo por conocimiento directo porque me tocó hacerlo a mí allá en combinación con el defensor del consumidor financiero. De ese trabajo salió en definitiva qué cláusulas eran las que se iban a suprimir. La superintendencia financiera no revisó cada una de las pólizas de las compañías de seguro, no. Simplemente dijo, de esto, trabajo que salió entre el defensor del consumidor financiero y las áreas legales, técnicas de las compañías de seguros, porque trabajaron todos en las compañías de seguros, entonces me modifican las condiciones generales. También la superintendencia, ustedes saben que tiene funciones jurisdiccionales, tanto la industria y comercio como la superintendencia financiera. Entonces a la superintendencia financiera le llegan demandas, ustedes saben, y la superintendencia financiera tomó nota, la delegatura de, no sé cómo llame,
control jurisdiccional o no sé. Bueno, hay una delegatura que conoce las demandas, correcto, en la Superintendencia Financiera. Entonces, esto ya es chisme, pero cierto. Cuando allá en la delegatura, conociendo el proceso, observaban que estaba incluida en una póliza, una cláusula abusiva, le enviaban la información a la delegatura de seguros. Y la delegatura de seguros iniciaba la investigación para efectos de determinar si había lugar a sanción. Primero, a ordenarle a la compañía que suprimiera de inmediato esa cláusula. Y si había lugar a iniciar investigación contra los representantes legales de las compañías de seguros por violar una norma, una prohibición específica sobre ese particular. Seguimos adelante para hablar primero de las cláusulas abusivas. Aquí voy a necesitar la ayuda de ustedes y su intervención mucha, porque algunas interpretaciones que yo le doy pues son muy subjetivas, pero ustedes seguramente tienen otros casos en los cuales donde está cláusulas abusivas, más adelante de prácticas abusivas. Ahí donde dice cláusulas y prácticas abusivas. Es que al estar yo trabajando en esta ponencia, llegué y puse primero las prácticas abusivas, cuando lo lógico es hablar primero de las cláusulas abusivas, porque como le digo, las prácticas abusivas son consecuencia de cláusulas abusivas sobre ese particular. Entonces aquí la superintendencia dice, salvo que medie autorización legal expresa para incorporar este tipo de cláusulas en los contratos que se deben, las entidades vigiladas son abusivas de acuerdo con lo previsto por la Ley 1328/2009, las siguientes cláusulas o estipulaciones. De nuevo aclaro, la Ley 1328/2009 no trae sino 4, taxativamente, que considera como cláusulas abusivas, y en otro tanto nomás de prácticas abusivas. Pero ¿por qué la Super sacó 54? Por lo que les dije, y porque la misma ley facultó, Ley 1328, a la Superintendencia Financiera para agregarle, correcto, las cláusulas abusivas que considerara que tenían su naturaleza de tal. Entonces, ya les expliqué de dónde sacó o cómo llegó la Superintendencia hasta 54 cláusulas abusivas, no del sector seguros, insisto, sino de todo el sector financiero, y ahí están las de seguros. Entonces, esto que ustedes ven aquí con una viñeta o un puntico, son las que yo considero que afectan o tienen que ver con el sector seguros, con las pólizas de seguro. Las que impidan a los consumidores financieros solicitar el pago de perjuicios o pedir la terminación o resolución del contrato, inclusive en los eventos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad vigilada. Esto sería muy excepcional. Por ejemplo, yo diría un incumplimiento de un tomador asegurado sería en el pago de las primas, o cuando hay una financiación de primas, porque hay algunas de estas que ustedes van a ver que hablan de crédito. Ustedes dirán, pero si es que las compañías de seguros no otorgan créditos, pues sí otorgan créditos para la financiación de primas. Esta, la 6112, las que afectan a las entidades vigiladas a contratar o renovar seguros, las que facultan, a las entidades vigiladas a contratar o renovar seguros obligatorios o no, por cuenta del deudor sin que se le haya dado información en relación con las características del producto, tales como coberturas, exclusiones, tarifas, y que no se le haya dado la posibilidad de escoger la entidad aseguradora. Ustedes saben que el tomador, aún en los seguros que toman las instituciones financieras por cuenta de sus deudores, pues el tomador tiene la libertad de decir, yo no me acojo a esta póliza, sino que aquí traigo mi póliza, correcto, y la compañía de seguros pues tiene que aceptársela. Más adelante hay otro tema sobre ese particular. 6113, las que estipulan que el consumidor financiero no podrá ejercer el derecho de defensa y contradicción, limitan los medios probatorios, imponen
Medios de prueba: exigen solemnidades no previstas en la ley o cualquier otra que limite el ejercicio del derecho de defensa. Esto lo veíamos, porque yo creo que ahora ya no, en materia de atención de siniestros, seguro de responsabilidad civil, que tenía que pedir permiso para contratar el abogado, hoy día tiene autorización para contratarlo libremente, pero los honorarios del abogado sí se sujetan a las tasas que tenga la compañía de seguros previstas. Más adelante también hablan de la tarifa legal de pruebas. ¿Dónde vamos? Aquí, 6118. Las que limitan contractualmente el alcance de la garantía legal que se debe otorgar respecto de los servicios prestados cuando la indemnización del siniestro amparado por una entidad aseguradora se realiza mediante reposición, reparación o reconstrucción del bien asegurado, salvo que el asegurado, tomador o beneficiario sea quien seleccione el proveedor del servicio y el bien objeto de reposición. Esto se da mucho pan de todos los días, seguro de automóviles, ¿correcto? Seguro de cumplimiento, muy raro hoy día que una compañía de seguros asuma la terminación de la obra, aunque está permitido en la ley 80 del 93 y la ley 1150 y el decreto 1080 que reglamentó la ley 1150, 1080 de 2015. Entonces, eso lo ve uno ahí. Entonces, ¿qué pasa? Quedó mal reparado el vehículo. O le dicen, le entrego este vehículo, que es rara la compañía de seguros que hace también eso es complicarse la vida, no pagarle en dinero, ¿no es cierto?, que ir a darle otro vehículo, pues. Pero suponga que le da otro vehículo, le dice, aquí está de las mismas características, ese vehículo le sale dañado. Pues la compañía de seguros no se puede exonerar, correcto, de cambiarle el vehículo nuevamente, porque mandarlo a reparar, pues, eso ya es una práctica abusiva por parte de las compañías de seguros. No sé si ustedes tengan algún comentario sobre este. Sigamos. Las que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero. Bueno, pues por ley, ustedes saben que a la compañía de seguros que va a objetar un siniestro, pues es a ella a quien le corresponde demostrar, probar que efectivamente no hay lugar a pagarle la indemnización, ¿ya? Pues esto tal vez lo ve uno, pero le digo, escucho comentarios de ustedes de esta parte, cuando por ejemplo la compañía de seguros objeta por reclamación fraudulenta, pero algunas objetan no teniendo la prueba, sino que creen, de acuerdo con las pruebas que tienen en un comienzo, que ahí hay ya una reclamación fraudulenta, y realmente pues ahí le está invirtiendo la compañía de seguros la carga y la prueba al asegurado. Pueden haber indicios serios. Ahora, hay ajustadores que hacen muchos méritos, también suponiendo cosas o sacando deducciones que no hay lugar a ello de que haya una reclamación fraudulenta. Entonces, esto me parece que rayaba en una práctica abusiva a veces, pero esta quedó como cláusula. Las que exoneran o atenúen los deberes y responsabilidades propios del objeto social de las entidades vigiladas. Son ejemplo de estas cláusulas las siguientes. Estas tienen doble viñeta, son donde de ahí se desprenden varias cláusulas abusivas. Insisto, únicamente estamos analizando las que he considerado que afectan al sector asegurador. Las que establecen que la entidad vigilada no será responsable por los retiros realizados con documentación adulterada, falsificada o indebidamente diligenciada, cuando la entidad vigilada no haya dispuesto de mecanismos idóneos para verificar adulteraciones o falsificaciones a dichos documentos, o cuando habiendo dispuesto de ellos las adulteraciones o falsificaciones eran notorias. Yo diría que esto se le aplicaba, porque ya no, por una razón sencilla, se le aplicaba
Todos veíamos avisos en la prensa de casi todas las compañías de seguros. Se robaron tantos talonarios del SOAT, ¿no es cierto? Entonces, iban a reclamar, correcto, con base en esas pólizas, las compañías de seguros objetaba con razón, entre otras cosas. Pero aquí está diciendo, un momentico, está castigando como la falta de diligencia y de cuidado por parte de las instituciones financieras que no cuidan esa papelería y con toda la diligencia y cuidado. ¿Por qué digo que ahora no? Porque ahora es póliza electrónica, ¿no? La del SOAT. Entonces la posibilidad de que se roben talonarios o algo, pues eso como que está ya descartado. No sé quién trabaje actualmente en una compañía de seguros, pero entiendo, de los aquí presentes, entiendo que eso es electrónico ahora que se expide, entonces ahí no hay lugar realmente a las falsificaciones, eso se acabó. Esta, las 6145, las que establecen que la entidad no será responsable por las posibles discrepancias que puedan surgir entre la versión de sus documentos impresos y la versión electrónica de los mismos publicados en la página web. Hay muchas de estas cláusulas abusivas que tienen una conexidad muy íntima entre ellas. ¿Qué conexidad tiene esta? Ustedes saben que una de las exigencias desde el Código de Comercio, reiterado Ley 389 del 97, es que las aseguradoras tienen que entregar el clausulado de las pólizas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su expedición. Bueno, eso es lo que reza, lo que quedó de la Ley 389 del 97, en la parte que modifica el Código de Comercio. Entonces, la superintendencia insistía en que tocaba entregarles en físico a los tomadores o asegurados el clausulado de las pólizas. Después de mucha controversia entre aseguradoras y la entidad de control, pues se llegó a la conclusión de que una manera de entregarla era poner a disposición del tomador o asegurado en la página web de la compañía de seguros el clausulado de las pólizas. Pero ¿qué ocurría? Lo veíamos con bastante frecuencia. Como las compañías son dinámicas, las compañías de seguros, pues vienen cambiando el clausulado de las pólizas, ¿ya? Entonces resulta que a un tomador le decían su versión es la F no sé qué, la carátula que le daban de la póliza es la F no sé qué del año 2013, y resulta que esa no era la versión, porque la póliza era del 2016, podían estar vigentes hoy antes del año 2013, pero se habían equivocado en la versión. ¿Dónde se daban cuenta las compañías de seguros que habían incurrido en ese error? Con las demandas, cuando había siniestros sobre todo, y la misma compañía de seguros adjuntaba el clausulado que no era. Entonces, imagínense ustedes cómo quedaban ante los jueces. Es decir, un momentico, ¿cómo es esto? En la defensa de la compañía de seguros era muy difícil, porque le restaba mucha credibilidad y confianza al juez y además no eran aplicables. Otra, las que establecen que la entidad vigilada no responderá por la exactitud, veracidad, oportunidad e integridad de la información contenida en sus respectivos sitios web. Pues eso es una cláusula indudablemente abusiva, porque vuelvo y digo, si en virtud de la modernidad no se le... ¿y qué pasa? Recuerden que las compañías de seguros, los bancos, todos tienen que tener en las páginas web una información transparente, precisa en relación con todos los productos que ofrecen, clausulados, notas técnicas, tarifas. Entonces, esta parte pues indudablemente no pueden incluirla como que la compañía de seguros se puede exonerar de esa responsabilidad, y esto aplica a bancos también. Entonces, ¿seguimos? Los que exoneran de responsabilidad a la entidad vigilada por los pagos recibidos que hayan sido efectuados de forma diferente a la definida en el contrato. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el seguro? Pues sí tiene que ver, y es en el pago de las primas. Resulta que una compañía de seguros puede tener cuentas en 5 bancos, ya 4 bancos, y las tendrán seguramente. Pero le dicen, usted debe pagar el valor de la prima en tal banco, cierto convenio tal.
y el tomador llegue y pague en otro banco, pero que es de la cuenta de la Compañía de Seguros. La Compañía de Seguros, por cualquier motivo, no tomó nota del pago y le terminan el contrato de seguro por mora en el pago de la prima. ¿Ya? Llega un siniestro, se lo rechazan porque no está vigente, pues no hay tal. El tomador demuestra que sí pagó en otro banco del que le han dicho, pero que sí abonó a la cuenta de la Compañía de Seguros. Entonces, debe responder la Compañía de Seguros porque efectivamente le hicieron el pago. Cuando quieran algún comentario, bienvenido. Las que eximen de responsabilidad a la entidad vigilada por dolo o culpa cuando el consumidor financiero no pueda efectuar operaciones por fallas en los sistemas, las comunicaciones o los canales, o por defectos en sus productos o suspensión del servicio. Esta última parte es lo que, a mi juicio, vincula a las compañías de seguros, o por defectos en sus productos o suspensión del servicio. Entonces, una póliza de seriedad de oferta. Ustedes saben que los señores proponentes llegan a última hora, el último día, a acosar para que les den la póliza de seriedad de oferta. Y como todo lo que se hace de afán queda mal hecho, pues se equivocaron en el nombre del contratista garantizado, del proponente, perdón, no contratista, ya garantizado. Anteriormente a la ley 1150 del 2007, que modificó ley 80, pues las entidades públicas rechazaban las pólizas de seriedad de oferta o porque no iba firmada por la compañía de seguros, se había omitido porque no iba firmada por el garantizado o porque estaba mal el nombre o porque estaba mal el valor asegurado, en fin, ese es un producto defectuoso. Y entonces el proponente llegaba a reclamarle perjuicios a la compañía de seguros porque dice, por culpa de ustedes, por ese producto defectuoso que me vendieron, al confeccionarlo me quedé fuera yo para participar en esa licitación. Hoy día no. Colombia compra eficiente, que por ley está autorizada para legislar en materia de contratación pública, ha emitido circulares, conceptos, donde dijo en un concepto que las entidades públicas no podían rechazar las pólizas que no estuvieran firmadas o que tuvieran algún defecto que se le debía solicitar que subsanara ese defecto que tenía. Ya. Desde la misma ley 80, en su artículo sobre transparencia lo dice, la ley 1150 lo repite, que únicamente se pueden rechazar las propuestas cuando no haya la comparación objetiva. ¿Ya? ¿Qué es comparación objetiva? Es poder comparar dos o más propuestas. Pero ya eso también está un poquito reevaluado porque cuando no se presenta sin un solo proponente y ese proponente, hablo en las licitaciones públicas, cumple con todos los requisitos de la licitación, pues no pueden declarar desierta la licitación pública, correcto, sino que se le adjudica a ese proponente siempre y cuando, como dice la ley 80 y la ley 1150, esa propuesta sea la más ventajosa y la más favorable, o sea, ventajosa y favorable para la entidad pública. Las que autoricen a las entidades vigiladas para adoptar decisiones de manera unilateral o le impongan a los consumidores financieros modificaciones u obligaciones adicionales a las inicialmente pactadas en el contrato y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero. Son ejemplos de estas cláusulas las siguientes. Aquí entramos dentro de otro grupo de cláusulas abusivas. Las que señalan el número de cuotas en que se difieren las compras o avances que se hagan mediante tarjeta de crédito en el territorio nacional. No obstante lo anterior, las entidades vigiladas pueden establecer políticas para la definición del número de cuotas cuando por la naturaleza de la transacción no exista posibilidad de toma de la decisión por parte del consumidor financiero. Ustedes dicen, bueno, ¿y esto aquí qué tiene que ver con una compañía de seguros? En la parte de financiación de primas. Ustedes saben que el pago fraccionado de la prima no altera la unidad del contrato de seguro. Y la compañía de seguros, hay legislación vigente que para facilitar
a los tomadores que adquieran las pólizas de seguro a utilizar las compañías de seguros para financiar parte de sus primas pagando el 35% de la cuota inicial, ¿ya? Entonces, hay unas compañías de seguros que le dicen no, paga 2 cuotas o 3 cuotas o si no, no le aceptamos esa financiación. ¿Por qué? Porque como el contrato de seguro generalmente va a 1 año, ¿no? Pues si lo toma a mucho más cuotas, pues puede haber inconvenientes, pero 6151, las que señalan el número de cuotas en que se difieren las compras o avances que se hagan mediante tarjeta de crédito, no obstante lo anterior, bueno, ese ya lo dije y ya lo comenté, sigamos. Las que permiten acelerar el plazo o terminar de manera automática una obligación por el incumplimiento de otra, sin informar previamente al consumidor financiero con lo menos 5 días hábiles de anticipación. Bueno, esto de los 5 días hábiles es muy relativo, porque el contrato de seguro tiene unos plazos precisos para revocar el contrato de seguro. Solamente recuerden, hay terminación automática por mora en el pago de la prima y cuando el tomador o asegurado omite informar la modificación del estado del riesgo dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que ocurrió dicha modificación. Entonces, la ley presume que si no informó dentro de esos 10 días, entonces el contrato de seguro termina automáticamente. No recuerdo otras causales de terminación así automática del contrato de seguro. Las que incorporan... Entonces, le pediría que desarrollara la que está de segunda. ¿Esta? Las que facultan a las entidades vigiladas para modificar unilateralmente las tarifas. Buenísima. Las tasas de interés, precios o los costos asociados a los productos o servicios pactados sin notificación previa al titular del mismo por el medio y o canal que habitualmente utiliza la entidad vigilada y que haya sido autorizado por el consumidor financiero cuando ello implique un mayor costo o un perjuicio para él. Bueno, ustedes saben que el contrato de seguro, una de sus características es ser aleatorio, susceptible de ganancia o pérdida para las partes. Entonces, cuando a mitad de vigencia de la póliza iba a una siniestralidad muy alta, ¿ya? Entonces las compañías de seguros, algunas, en algunos casos, le enviaban una comunicación al tomador y le decíamos, mire, le vamos a subir el valor de la prima por cuanto la siniestralidad ha desbordado ya la nota técnica que tenemos, en fin, las explicaciones que se les daban. Entonces, no es que la superintendencia, esto es muy complicado, no es que la superintendencia, no es que una compañía de seguros no pueda subir a mitad de camino ya el valor de la prima, si uno analiza bien esta parte. Puede hacerlo, pero tiene que justificarlo con la nota técnica, correcto, eso no es a cuento decirle, no, mire que es que no, tiene que haber nota técnica, no de ese negocio, sino que afecta a todo el ramo. Entonces, como ustedes comprenderán, no es fácil que una compañía de seguros pueda tener los argumentos para en un negocio específico subir a mitad de camino el valor de la prima. Ahora, en las renovaciones, a ver, el micrófono. ¡Ay, tienes el micrófono! La pregunta es, ¿la modificación unilateral de alguna manera implica la modificación de un elemento esencial del contrato de seguros que es la prima? Correcto. Más que la notificación e incluso la justificación, ¿no se requeriría un consentimiento? Pues, a ver, el entendimiento prima facie, como dicen los juristas, ¿no es cierto? Es ese. Pero, si uno dice, sin notificación previa al titular del mismo por el medio y o canal que habitualmente utiliza
la entidad vigilada y que haya sido autorizado por el Consejo Financiero cuando ello implique un mayor costo o un perjuicio para él. Entonces ahí hay dos aspectos. Uno es que lo autorice, ¿sí? El tomador o asegurado, que se le notifique, perdón. Y el otro es que lo autorice y que no implique un mayor costo o perjuicio para él. Por mi experiencia, cancelamos todas las pólizas colectivas de salud, no, las pólizas individuales de salud. ¿Ya? Ustedes imaginarán la lluvia de quejas ante la superintendencia, ¿correcto? Y en algunos se les dijo, y los que quedaron se subieron las tasas, ¿correcto? O sea, la prima. Eso fue por la W, fue por Caracol, por todas quejas de los clientes. Sí, porque el propio presidente llamó el propio superintendente, el gran super, llamó a nuestro presidente. Dijo, bueno, ¿y ustedes qué locuras son las que están haciendo? Ustedes están pasando, bueno, ya comprenderán ustedes la recogida que le pegó, ¿no es cierto? Nos libraron oficio y nosotros demostramos que les habíamos avisado primero, no pedir autorización, correcto, pero que en la nota técnica la pérdida que estaba dando, hay un término técnico que se llama cuando el valor de las primas, la insuficiencia, correcto, ¿ya? No daba. Entonces, la superintendencia no sancionó a la compañía, correcto, pero sí le dijo que esa subida masiva para, no más el IVA, sino a todos, correcto, podría rayar en una práctica insegura y que por lo tanto la compañía tenía que revisar esa nota técnica y justificar de nuevo por qué era, pero no hubo sanción. Pero en el fondo sí es lo que tú dices. Sí, es decir, si no hay autorización, dice, pues no hay lugar a ello. Pero él dijo, en esto la superintendencia ha morigerado un poco esa cláusula. ¿Algún comentario? Doctor César, eso es transcripción literal de la circular, ¿cierto? Sí, señor, es literal. Muy bien. Esa disposición es tremendamente compleja cuando hay renovación. En la medida en que la renovación ya no puede ser automática, sino tiene que ser consentida. Correcto. Y hay que ver qué es lo que se prohíbe. Si la cláusula de renovación automática en la cual el consumidor consienta que en caso de renovación automática puede haber ajuste de precio de acuerdo pues, a la aplicación de los principios técnicos de las tarifas, el principio de equidad, el principio de suficiencia, etcétera, 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 y no que cada aumento y cada renovación requiera una manifestación explícita de autorización de parte del consumidor, porque lo pongo específicamente en el caso de los seguros de salud. Los seguros de salud, por norma legal, ¿sí?, de la ley 1438 del 2011, todos los planes voluntarios de salud, el consumidor, allí son consumidores, tienen derecho a que le renueven el contrato de salud. Sí, no lo puede terminar. Y sea prepagada o sea aseguradora. Y ninguna de las dos lo puede terminar unilateralmente, salvo que haya incumplimiento de parte del usuario del servicio. Y el incumplimiento es el pago de la prima. Exactamente, no habría ningún otro incumplimiento. Entonces, el entendimiento lógico en materia de seguros de salud en los cuales las aseguradoras están obligadas a seguir con el cliente hasta que el cliente decida. Y el problema en los seguros de salud y en los planes de prepago es que por la misma naturaleza del riesgo, cuando hay cambio de edad, hay cambio de riesgo y por lo tanto debe haber cambio de tarifa. Y es muy difícil decirle hoy a una persona que toma un seguro y que tiene 35 años, mire, dentro de 30 años, cuando usted tenga 65, su tarifa va a ser esta,
porque es imposible predecir desde hoy los costos de salud para dentro de 30 años. Eso es un absoluto imposible. Ahora, lo que hay que ver es en todas aquellas pólizas que tienen cláusula de renovación automática, bien contractual o bien por disposición legal, hacer todas las previsiones del caso para que después la conducta no sea tachada como cláusula abusiva y en consecuencia la aseguradora quede con tarifa plana por toda la vida del contrato, porque en ese sentido pues no tendría no sería viable técnica y financieramente. No hay el equilibrio financiero. Y hago esta observación porque el tema ya fue tratado no en seguros sino en prepagada. La Superintendencia de Industria y Comercio ya ha fallado cerca de 50 casos en los cuales hubo cambio de tarifa por cambio de edad. Los usuarios en prepago, las edades críticas son 60 o 65 años. De hecho, la Superintendencia Nacional de Salud obliga, no, hago la aclaración desde el principio. Las normas que regulan las tarifas de las prepagadas obedecen a los mismos principios técnicos de los seguros, porque el superintendente de salud de la época, que era Emilio José. No, no era Emilio, José Archila. Había trabajado en la Superfinanciera y lo que hizo fue hacer copy-paste de la ley 45 del 90 de las normas de las aseguradoras. Por lo tanto, los principios técnicos son los mismos, solo que las prepagadas anualmente tienen que registrar los incrementos de acuerdo con nota técnica y toda la base de datos detallada en la superintendencia. Y la superintendencia hace un control posterior. En esa estructura, la superintendencia le dijo a las prepagadas: ustedes tienen que estructurar las tarifas por grupo etario, porque el riesgo de salud se modifica en función de los grupos etarios. Eso está estadísticamente comprobado aquí y en Cafarnaún, ¿sí? En consecuencia, cada año la prepagada hace sus estudios y de acuerdo con los resultados establece las tarifas para los grupos etarios. ¿Qué dicen los contratos? Los contratos dicen que el usuario está obligado a pagar la tarifa y que la tarifa se ajustará anualmente de acuerdo con las normas legales. Y lo que dicen las normas legales es: aplique los principios técnicos de equidad, suficiencia e información estadística representativa. En esto, en salud, hay un punto de quiebre que es muy marcado, que son los 60 años, los 65 años, los 70 años. Usuarios que se les cambiaban las tarifas porque pasaban de 59 a 60, entonces estaban pagando 300.000 pesos y pasaban a pagar 600.000 pesos. Demandaron ante la Superintendencia Nacional de Salud arguyendo cláusula abusiva de precio, que es distinto a la abusividad entre producto y precio, son dos cosas distintas. La abusividad del producto y del precio tiene que ver con un control de precios. Es decir, sí, si a la señora le cobraron 2 millones de pesos por la cartera, pues uno puede decir: uy, mi señora la tumbaron, ¿sí? Aunque ella esté muy contenta, pero la tumbaron. Entonces, no tiene nada que ver la relación producto-precio, sino la conducta de la empresa en materia de ajustes de precio. La Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, en estos casos que se llevan 2 años examinando el tema, ya tiene una línea jurisprudencial definida en el sentido de que es lícito el incremento de precios en los planes de medicina prepagada siempre y cuando se cumplan las normas legales. A mí me preocupa esta disposición, porque esta disposición podría interpretarse en sentido contrario, en el sentido de que yo cada año tengo que negociar con el usuario la tarifa, y si él no está de acuerdo, pues se tiene que aplicar la tarifa del año anterior, y como yo estoy obligado a renovar el contrato, eventualmente esto nos lleve a un embudo de usuarios que quieran tarifa plana en salud o tarifa plana en vida, porque también en vida se pueda presentar la misma situación con las cláusulas de renovación automática. Pensaría que ese punto es un punto al cual hay que ponerle mucha atención. Hay que afinar las cláusulas en los condicionados generales para cumplir con esos requisitos y que las compañías puedan tener un negocio que sea viable desde el punto de vista técnico y actuarial. Continúa, doctor Cecitar, y bueno, perdón por la interrupción.
agregando a lo que decía el doctor Juan Manuel sobre la renovación, recuerden ustedes que no hay un consenso entre si la renovación es un nuevo contrato o es el mismo contrato. Hay unos que dicen que es un nuevo contrato y otros que dicen ya que es el mismo contrato. Sobre eso no hay muchas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, pero entiendo que hay dos encontradas sobre ese particular. Ese punto ya lo definió la Superintendencia de Industria y Comercio. La SIC dijo, porque los pleitos en relación con tarifas obedecían a contratos que venían del año 90, 95, 2000, anteriores al Estatuto del Consumidor, razón por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio no tendría competencia, porque no se aplicaba a esa relación de consumo. La Superintendencia de Industria y Comercio definió también como línea jurisprudencial que la renovación es un nuevo contrato y que en consecuencia, al haberse renovado, entró en la vigencia de la ley 1480 y en consecuencia toda la protección del estatuto le es aplicable al contrato. Se apoyó para el efecto en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y esto ya lo está haciendo la SIC en relación con todos aquellos contratos que tienen renovación automática, no solamente prepago, sino todos los demás contratos. Fíjense ustedes a raíz de lo que dice el doctor Juan Manuel, mencionando la Superintendencia de Industria y Comercio, fíjense que en esto de las cláusulas abusivas, no solamente tiene competencia la Superintendencia Financiera, sino también lo tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para algunos casos específicos. A ver. Una cosa, si uno lee la cláusula abusiva, la primera parte, se puede modificar unilateralmente, un consumidor financiero puede modificar, el consumidor financiero puede autorizar que la aseguradora modifique unilateralmente las tarifas. La respuesta sería sí. Pero la segunda parte dice que lo tiene que notificar. Entonces, a mí me gustaría hacer hincapié de que la tendencia a nivel internacional no es hacia la segunda parte como acá en Colombia, sino que es hacia la primera parte. Una aseguradora puede estipular que se puede modificar unilateralmente las tarifas o las tasas. A nivel internacional, la normatividad que conozco, que la normatividad de Suiza, sí, pero tiene que plantear un término al consumidor financiero para que decida si continúa o no la póliza. Entonces, en este caso en Colombia, aunque es una cláusula que es una cláusula que está en un estado, porque uno sí puede plantear modificar unilateralmente, sino que tiene que notificar al consumidor financiero, pero no está estableciendo que le den un término al consumidor financiero para decidir si continúa o no con el contrato. Bueno, les comento que el doctor está recién llegadito de Suiza de terminar un magíster en seguros allá. Entonces tiene una autoridad muy grande para hablar de cómo es la legislación allá en Suiza y en otros países de la Comunidad Europea, así es que bienvenido ya, su intervención también porque es muy actualizada. Bueno, concordante con lo que hablaba el doctor Juan Manuel, está esta cláusula abusiva. Al finalizar vamos a ver cuáles son las sanciones, ¿no es cierto?, por incluir una cláusula abusiva, correcto, en el contrato. Las que establecen la prórroga o renovación automática de un contrato sin el consentimiento del consumidor financiero, salvo que ésta conlleve un beneficio para el consumidor financiero o se le haya dado la oportunidad de aprobar o rechazar con suficiente antelación si se realiza o no la prórroga o renovación. Esta cláusula abusiva tiene una incidencia muy grande en las pólizas que toman las instituciones financieras por cuenta de los deudores, correcto, sobre todo en los seguros de daños, ¿cierto? Entonces, generalmente la renovación automática era hasta que por el plazo del crédito, ¿sí? Que tuviera porque. Entonces, esta es una cláusula, pero que impactó fuertemente, correcto, porque ya no se puede incluir en el clausulado de la póliza una particular que haya renovación automática, correcto. Esto es.
Sin el consentimiento del consumidor financiero. Sí, salvo que, pero mira, salvo que esta conlleve un beneficio para el consumidor financiero. Tiene dos, son dos. Tiene que haber un beneficio para él, ¿correcto? César, Señor. Creo que esa primera salvedad fue la que logró el gremio en la discusión con la superintendencia, precisamente para estos seguros colectivos, donde es evidente que la renovación protege intereses tanto del consumidor como de la entidad financiera. Luego, en este sentido, sería válida la prórroga cuando hay evidencia de beneficio para el consumidor y evita el aviso forzoso a cada uno de los asegurados en ese evento. Pero les comento, Eduardo, y a todos, aquí no se ve reflejada porque todas estas causales son tomadas de la circular 048 de noviembre del año pasado, incorporadas en la básica jurídica que les dije, ¿correcto? Estuve buscando detenidamente ya en la página web de la Super y para nada aparece una modificación a estas circulares, ¿correcto? Puede que la haya dado específicamente para lo que tú comentas, a alguna compañía o algún sector, pero aquí sigue vigente y esto está vigente, ¿sí? Eso sí, tengan la seguridad de ello. La siguiente, las que incorporan causales de terminación de cobertura del contrato de seguro diferentes a las enunciadas en la ley, sin que medie previa notificación al asegurado. Bueno, esto sí es una cláusula extraña, porque si hacemos memoria, los causales de terminación, a ver, terminación, contrato de seguros, se cancela, por terminación, por revocación de una de las partes, por violación de una garantía, pero ahí dice que el contrato será anulable, ¿correcto? Quien no es per se anulable, sino eso debe ser declarado por un juez. No sé qué opinen ustedes sobre este particular. Entonces, me parece que en la ley están regladas todas las causales de terminación, revocación o anulación del contrato de seguro. No veo cuál otro pueda una compañía de seguros esgrimir, porque eso sí sería abusivo. Por ejemplo, hay unos en líneas financieras o, donde intentan poner como causal de terminación que entran en liquidación. Los asegurados, por ejemplo, lo ponen automáticamente dentro del clausulado. Ya no se podría, porque eso no está en la ley. Pero bueno, esa yo creo que sería nula desde la ley 1116 del 2006. También tiene esa otra característica, pero lo pongo como ejemplo porque hay varios. Hay otros donde, qué sé yo, si son varios grupos de asegurados y hay unas operaciones financieras gigantescas y hay fusiones o adquisiciones gigantes, también dicen que pueden tener terminación automática, por ejemplo en un D&O. Cuando Entonces, hay fusión. Sí, entonces hay contratos unas por específicos que traen absorción. otras condiciones, o unos no terminan el contrato sino dejan de cubrir de ahí para adelante, pero otros sí pretenden terminar la póliza entera y esas ya no se podrían poner. Pero Ana María, eso también está regulado en la ley, Exacto, que sí. dice que la compañía absorbente asume todas. Que la compañía absorbente asume todos los derechos y obligaciones correctos de la absorbida, Sí. siniestros, pólizas, pero como tú dices, puede darse un abuso Es como los de en ese sentido. desarrolladores, Yo creo que va por ahí. Sí. ¿Ven cómo es de importante la ayuda de ustedes? Anímense. Las que presuman cualquier manifestación de voluntad del consumidor financiero cuando de ésta se deriven erogaciones o obligaciones a su cargo. Bueno, ahí paso de largo. Las que afectan el equilibrio contractual o dan lugar a abuso de posición dominante contractual. Son ejemplos de estas cláusulas las siguientes, y aquí viene otra categoría, ¿correcto? Las que le imponen al consumidor financiero la aceptación de plazos o límites temporales para presentar quejas o reclamos en desconocimiento de lo establecido en la ley, así como las estipulaciones que restrinjan o limiten la forma de interponerlos, salvo que los plazos o límites legales se modifiquen en beneficio del consumidor. Bueno,
Sobre esto, recuerden, hay el famoso SAC, Sistema de Atención al Consumidor Financiero, en el cual hay una reglamentación muy precisa sobre ese particular. Sigamos, doctor Santiago, gracias. Las que condicionan el reconocimiento de la indemnización de siniestros que afectan una póliza de seguro a actuaciones meramente potestativas de las entidades aseguradoras. A actuaciones, bueno, ¿Ah? Por ejemplo, algunas pólizas establecían el ajuste como condición previa. El ajuste no puede ser establecido en adelante como una condición para demostrar los supuestos del artículo 1077, ocurrencia del siniestro y cuantía de la pérdida. Hay libertad de prueba y no se pueden establecer condiciones probatorias. Y concordante con eso, me llamó un abogado muy prestante aquí, que ustedes lo conocen, pero no digo quién, donde me dijo, oiga, ¿cómo me parece que tengo asegurado mi casa contra todo riesgo, en fin, una compañía de seguros? Y yo solicité pues que fueran que me dijeran cuánto valía. Yo les dije, vale tanto. Me dijeron, no estamos de acuerdo porque el visitador de la compañía, pero hay que nombrar un ajustador, pero el ajustador tiene que pagarle a usted. ¿Cómo le parece? Eso es una práctica abusiva y tiene que ver en algún fondo con lo que tú dices, ¿sí, Eduardo? Con esa parte. ¿Puedo poner otro ejemplo, a ver qué piensan? Porque tengo esa duda. En todos los de responsabilidad, de nuevo, la de directores administradores, todos esos que tienen gastos de abogados o expertos o crisis o de manejo de imagen, todos dicen que deben ser aprobados de manera previa por la aseguradora. Entonces, yo me he preguntado mucho si esa actuación meramente potestativa cabe ahí. Es decir, ¿cuál es el criterio por el que la aseguradora puede decir que no le gustó el abogado? ¿Cómo me va a poder decir que no? Puede que me diga, no, pues es porque la tarifa no es proporcional, porque está demasiado caro, pero lo cierto es que la condición de cobertura que me lleva a tener el derecho a ese abogado ya sucedió. Entonces, lo que yo en particular he tratado de hacer es poner ejemplos de cuáles son motivos en la cláusula. Sí. Que por ejemplo, que no sea competente, que no sea profesional, que no sea proporcional con el valor de la pérdida, pero es difícil porque todas sí dicen que tienen que tener el visto bueno previo y no es el criterio para darlo. Estoy de acuerdo que esa es una práctica abusiva. Que yo recuerde, pero la controversia más surge por el monto de los honorarios. Claro, ¿ya? Claro. Dicen, no, es que ese abogado es muy prestante, nos va a cobrar tanto, más bien nombre uno de estos. O por ejemplo, ¿correcto? De responsabilidad de la Procuraduría, que no tienen monto, pero pueden inhabilitar a alguien para siempre. A mí ya en esos de servidores públicos me tocaron abogados cobrando 1.500 millones de pesos por una cosa que no tiene cuantía. Entonces los tipos dicen, pero eso está carísimo, o sea, hay uno que lo hace por 20 millones. Y el asegurado contesta, pero es que es mi vida profesional la que está en riesgo. Yo quiero el mejor de los mejores, que también suele creer que es el más caro. Es difícil esa parte de la actuación meramente potestativa si en la cláusula uno no ha puesto variables objetivas de rechazar el pago de esos abogados. Sí, como pueden observar, se presentan muchas prácticas que pueden rayar en lo abusivo. Las que autorizan a la entidad vigilada para cobrar por servicios no prestados por el cumplimiento de prestaciones propias del contrato que no implican un servicio adicional, tales como aquellas que autorizan a las aseguradoras para cobrar al consumidor financiero por efectuar el pago del siniestro. Eso sí es extraño. Yo no recuerdo que una compañía de seguros cobre para pagar el siniestro. Pues eso sí, se puede presentar esas situaciones que han comentado acá, que hemos comentado, que pague usted el ajustador, ¿ya? O aquellas que facultan a las entidades vigiladas para cobrar a sus deudores por el desembolso de sus créditos. Bueno, sigamos, doctor Santos. Aquí hay una. Las que establecen que las entidades vigiladas se exoneran de responder por incumplimientos contractuales originados en conflictos internos o por hurtos ocurridos en sus oficinas o instalaciones. El ejemplo que les ponía del hurto de las pólizas del SOAT. Seguimos, doctor Santiago. Gracias. Bueno. Esto ya lo mencioné. La doctora Carolina, aquí presente, me confirmó antes de entrar
que efectivamente la superintendencia, finalizando el año pasado, antes dio un nuevo plazo a las compañías de seguros para efectos de que hicieran una revisión exhaustiva nuevamente para que revisaran sus clausulados a ver si efectivamente todavía tenían algunas condiciones de las cláusulas abusivas. Creo que el plazo era de 2 meses nomás, ya debió haberse vencido, pero con suficiencia. Sanciones por incumplimiento, ya para terminar. Las sanciones aparecen realmente, son de tipo contractual. Se puede extender a la personal porque la superintendencia financiera, recuerden, cuando detecta, con base en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555 de 2010, que una compañía de seguros ha violado una norma imperativa, correcto, que ocasione algún perjuicio, correcto, a los consumidores, pero no habla de los consumidores, puede imponer sanciones a los representantes legales de las... Puede imponer administrativamente, sanciona a la compañía de seguros como tal y sanciona al representante legal de la compañía de seguros, o sea, el presidente. Esas son extensivas, pero acá vamos a hablar de las contractuales, ¿correcto? ¿Qué pasa respecto del contrato? Entonces, la ley 1328 del 2009 en el artículo 11 lo encabeza diciendo prohibición de utilización de cláusulas abusivas en contratos y describe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se prohíben incluir en los contratos de su adhesión. A su vez, el parágrafo de dicho artículo establece la sanción por la inclusión de dichas cláusulas. A ver, parágrafo: cualquier estipulación u utilización de cláusulas abusivas en un contrato se entenderá por no escrita o sin efectos para el consumidor financiero. Estuve leyendo cómo se interpreta eso, vi unos escritos del maestro Inestrosa ya sobre ese particular, y él habla que equivale a la ineficacia, ¿ya? Que es ineficaz de pleno derecho. Más adelante, pero le menciono una vez, el Código de Comercio en los artículos 897 y 899 también establece, habla de cuando se hable que un contrato es nulo, de nulidad absoluta, lo será sin necesidad de intervención judicial, pero ya lo vamos a ver. En cuanto a las prácticas abusivas, el artículo 12 de la ley 1328 también describe las conductas que se consideran como prácticas abusivas, y en su parágrafo menciona cómo se sancionan por su inclusión. Parágrafo: aquí viene la diferencia. Las prácticas abusivas están prohibidas a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y serán sancionables conforme lo dispone la Superintendencia Financiera y la ley. Miren que tiene una regulación sancionatoria diferente, una cláusula abusiva de una práctica abusiva. Ahora, la ley no menciona la práctica abusiva, es decir, la sanción, como digo aquí, es diferente a la de la cláusula abusiva. Entonces, será ineficaz porque dice conforme lo dispone la superfinanciera y la ley. Pero estuve mirando, la super no dice nada sobre ese particular. Entonces, sin mayor esfuerzo se advierte que la clase de sanción para estas cláusulas es diferente de las prácticas abusivas. Entonces, no me cabe duda que constituyan mayor protección para el consumidor financiero, más eficaz, de cumplimiento inmediato, de aplicación inmediata, es la sanción que trae para las cláusulas abusivas. Porque aquí, para las prácticas, le toca a uno hacer una interpretación. Dice, serán sancionables conforme lo dispone la Superintendencia Financiera y la ley. Entonces, podríamos irnos ahora, por favor, el siguiente, doctor, ya para... Aquí, lo que le mencionaba. Los artículos 897 y 899 del Código de Comercio. El primero de ellas establece, el 897, cuando en este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. Esto está bien para las cláusulas abusivas, ¿no es cierto? La segunda de dichas normas, que a mi juicio sería la aplicable como sanción a las prácticas abusivas, establece, será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos. 1. Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa. Entonces, de pronto yo interpretando la ley y como le digo, acudiendo a este artículo
del Código de Comercio, será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos. 1, cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa. En la ley 1480, la ley 1480, que es el Estatuto del Consumidor, habla de protección contractual, ser protegido de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en los términos de la presente ley. ¿Ser protegido quién? El consumidor, ¿correcto? En cuanto a las sanciones, están contenidas en los artículos 42 y 44. El 42 en el inciso final establece: los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. En caso de ser incluidas, serán ineficaces de pleno derecho. ¿Ya? Pero miren que, insisto, habla de cláusulas abusivas, y en materia sancionatoria como que aplica la tipicidad, ¿no? Efectivamente tiene que establecer precisamente cuál es la sanción. Entonces, para cláusulas abusivas está muy claro. El 43, estoy hablando de la ley 1480, ¿cierto? Establece el artículo 43, cláusulas abusivas ineficaces de pleno derecho. Dice, son ineficaces de pleno derecho las siguientes cláusulas, y las enumera. Insisto, no habla de prácticas. Y el 44, efectos de la nulidad o de la ineficacia. Esto es importante: la nulidad o ineficacia de una cláusula no afectará la totalidad del contrato, en la medida en que éste pueda subsistir sin las cláusulas nulas o ineficaces. Esto no lo establece la ley 1328, se la aplicará por analogía, ¿ya? Ese es otro interrogante que queda ahí, porque o si no. Control jurisprudencial. El Poder Judicial en Colombia, dice el doctor Carlos Ignacio Jaramillo en su tomo segundo de Derecho de Seguros, que desde el año 1936, por primera vez la Corte Suprema de Justicia Sala Civil emitió un fallo sobre cláusulas abusivas, ¿correcto? Cláusulas leoninas sobre ese particular, y ha venido siempre dando una protección muy estricta al consumidor financiero, la Corte Suprema de Justicia. Luego vino en el año 91, desde cuando entró en vigencia la nueva Constitución Política, porque es nueva, a través de las tutelas. Y a través de las tutelas sí vino una protección de parte de todos los jueces de la República, ¿no es cierto?, sobre lo que se consideraba cláusulas abusivas, pero qué tiempo. Yo no soy experto en esto de tutelas, ¿ya?, pero sí, por el conocimiento que tengo en la práctica de varios fallos, es que los jueces tutelan los derechos, los protegen, cuando esos derechos afectan los derechos fundamentales, sobre todo en vida, salud, que afectan a la vida, y la vida no está dentro de un derecho fundamental, esa parte, pero es conexo por la jurisprudencia que lo ha establecido. ¿Conexo con quién? Con un derecho fundamental. Hasta la Corte Constitucional han salido todos estos fallos de tutela. Me olvido aquí colocar que también la Superintendencia Financiera tiene funciones jurisdiccionales, y también la Superintendencia de Industria y Comercio. Prometo acá el viernes, doctor Juan Manuel, corregir, adicionarla y enviársela a Andrea para que entonces sí les quede algo mucho más completo. ¿Seguimos? ¿Ya? Jurisprudencia. Yo realmente hice la más fácil, ¿ya? Y es que les dije, mire, el tiempo no alcanza, entonces yo les recomiendo que se lean y revisen todas estas ponencias del Congreso de Pereira, que de verdad fueron muy buenas y tienen mucho que ver, correcto, con la jurisprudencia, ¿ya? Por ejemplo, balance de la función jurisdiccional en materia de seguros, presentada por la doctora Claudia Patricia Grillo, superintendente delegada. 25 años de jurisprudencia constitucional de seguros, con ponencia de los doctores Gabriela Zárate, Jaime Camacho, Jonathan Gómez. La ponencia Constitución y Contratos, el caso especial del contrato de seguro, por el doctor Juan Jacobo Calderón, buenísimos los que fuimos a ese congreso, este doctor, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional.
La ponencia denominada la identificación y análisis comparativo de las tendencias jurisprudenciales de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Corte Suprema de Justicia. Todo esto presentado por alumnos del posgrado de la Universidad Javeriana, correcto. Son unas ponencias magníficas, la parte normativa ya la mencionamos y muchas gracias ya haber venido, pues vamos a… Doctor César, muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Yo tengo una nomás. O sea, no Como me dijo. Quisiera que nos hablara de la cláusula compromisoria en las condiciones generales de las pólizas. La cláusula compromisoria tiene que ver con los arbitramentos. Bueno, hay una norma también que prohíbe incluir las cláusulas compromisorias en las condiciones generales de las pólizas. Estas cláusulas compromisorias ya someter a un árbitro las controversias que resulten, tienen que ser autorizadas previamente por el tomador o asegurado. Hasta allá llego yo, doctor Juan, en ese aspecto. No sé quién quiera ayudar en ese tema. Les cuento una anécdota. Al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, llegó la discusión sobre una cláusula compromisoria en un seguro de responsabilidad civil. Condiciones generales. La compañía la había incluido en contra de la recomendación del defensor del consumidor financiero. La Sala Civil del Tribunal consideró que era válida, no aplicó las normas de la Superintendencia Financiera, ni del Estatuto del Consumidor, ni de la 1328, razón por la cual, por el momento, esta es una decisión del año pasado, estas normas no han permeado todavía a la jurisdicción civil. La jurisdicción civil sigue apegada a los códigos tradicionales y no a estas normas de contenido transversal de protección al consumidor. Eso no quiere decir que no las vaya a aplicar al futuro. Luego, en otra oportunidad, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá consideró que la cláusula compromisoria era inaplicable, pero por razones distintas, no por aplicar las normas del derecho del consumo, sino por razones distintas. Razón por la cual este es un tema delicado, es un tema de aprendizaje. Sí, por los llamamientos en garantía. Y yo quiero hacer un comentario y es el siguiente. No es un decálogo porque no son 10, sino son ¿qué? 54 cláusulas abusivas. Son 54 cláusulas abusivas y 54 prácticas que no nos alcanzó está tiempo para hablar de las prácticas. Está circunscrito a los contratos de adhesión. Ojo, una póliza de D&O no es un contrato de adhesión, salvo que la compañía la quiere manejar como un contrato de adhesión. En una póliza de directorio de administradores hay cotización y hay participación de corredor cuya función, y por eso se gana la comisión, creo, ¿sí? No es por su cara bonita, se gana la comisión por explicarle al cliente, al futuro tomador, las condiciones del contrato. Es más, hay un proposal, hay una solicitud de seguro detallada, razón por la cual dentro de las estrategias de las compañías o dentro de los protocolos de manejo, si yo voy a contratos que no son de adhesión, pues manéjelo como si no fuera de adhesión. Es decir, haga una cotización y haga todas las advertencias del caso. Es más, hay contratos en donde la adhesión es al revés. La compañía en licitaciones, la compañía abre un cajón, saca las rodilleras, se las pone y va y presenta la propuesta, ¿sí? Donde dice, acepto todo lo que usted me impone y adicionalmente le doy estos moñitos. Ese es un contrato de adhesión a la inversa. Yo no puedo aplicar en esos casos las normas de las cláusulas abusivas porque no habría lugar a aplicarlas. Pero repito, este es un tema tremendamente denso. Solamente el manejo de las cláusulas de renovación automática en los contratos, no sé si las compañías han sido lo suficientemente acuciosas en examinar realmente ese tipo de cláusulas. Además, la superintendencia está haciendo
muy acuciosa revisando clausulados, sobre todo en productos de carácter masivo. En el fondo, esto nos está reformando indirectamente el Código de Comercio, dicho de otra manera, y no somos lo suficientemente conscientes para habernos dado cuenta. A partir de este momento, ustedes escogen entre preguntas y buñuelos. Pero, a ver, un momentico, ya que el doctor Juan, 3 minuticos, trató ese tema, existe ley vigente desde cuando empezó la ley nueva sobre arbitramiento, donde en los llamamientos en garantía hechas a una aseguradora, la compañía de seguros ya no puede decir, no, yo no me vinculo a eso porque yo no firmé ningún contrato. No, lo obliga, correcto, a participar en el proceso arbitral. Está obligada. Más trabajo para los abogados, afortunadamente, que litigan. Entonces, ese es un aspecto que es una innovación importante. Y segundo, a raíz de lo del contrato de adhesión en las entidades públicas en las licitaciones de seguros, estamos hablando de los seguros que contratan, de las pólizas que contratan las entidades públicas para asegurar sus propios bienes y demás intereses patrimoniales. Garantía de cumplimiento no, eso está fuera porque el tomador es un particular, ¿correcto? Les recomiendo la lectura del libro Riesgos y Seguros de la Universidad Externado de Colombia, porque ahí yo desarrollo, por lo menos, le empleo 15 páginas o 20 a demostrar el por qué en los contratos de seguros estatales no es contrato de adhesión de seguros, sino que es a la inversa, como dijo Juan Manuel. Es la compañía de seguros la que se adhiere al pliego de condiciones. Ustedes dirán, la compañía de seguros tiene todos los interesados en las licitaciones tienen un plazo para hacer observaciones al prepliego de condiciones, ¿ya? Y esas observaciones, por ejemplo, que no tengan deducibles todos los riesgos que va a asegurar la entidad pública, ¿ya? Que no tengan deducibles. Pues seguro dice, no es posible por esto, porque el deducible es esta institución. Pues la entidad pública no está obligada a aceptar esas observaciones, está obligada a contestar. Y generalmente le dicen que no, como dice Juan Manuel. Ahora, si nos vamos nosotros a la contratación del acuerdo marco de precios que efectúa Colombia Compra Eficiente, eso sí es no solo arrodilladera, sino arrastradera, pues. ¿Ya? Porque ahí, en ese acuerdo marco de precios, son unas o dos compañías que se sujetan, correcto, a mantener ese precio mínimo durante 2 años, correcto, y ya, pues es muy beneficioso para la entidad pública porque eso se vuelve ya simplemente una cotización, correcto. Ese es un tema bastante complejo, ya, pero quería hacer esas aclaraciones, doctor Juan. ¿Listo? Ahora sí. Pereira. Una pregunta del capítulo de Pereira. No es una pregunta. No sé si ella de pronto alguna antes de... El doctor Héctor Jaime me pide que por favor felicitemos al conferencista y resaltar la utilidad práctica del tema tratado el día de hoy. Y en público le mandé decir al doctor Juan Manuel que si por favor les puede compartir una de sus tertulias, en una tertulia, y que el tema que le solicitan es la charla de responsabilidad del constructor que dio el pasado 20 de noviembre en Suramericana Medellín. Que cuente con ella. Doctor Héctor Jaime, entonces que cuente con ella. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o pasamos a modo buñuelo? Yo Modo paso. buñuelo. Muchas Yo gracias, paso al doctor César. Muchas televisor a ver gracias el a todos. partido.